Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Estamos tratando el tema 4 pasos para ver su provisión en mi casa. El primer tema lo titulamos el temor a Dios. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen, dice el texto en Salmos 34:9. Temes a Dios y Dios hará que no te falte nada. Segundo, caminar en justicia según Isaías. Y dice que el que camina en justicia se le hará su pan y sus aguas serán seguras. O sea, si se le acaba la provisión, Dios le dará, porque es una persona que con su vida muestra agradar al Señor como un hombre justo y redimido por el Señor por gracia. El tercer punto que miramos ayer, servir a Jehová con alegría. Servir a Jehová y Él bendecirá tu pan y tus aguas. No te falta, si te falta y si te acaba, Él te provee y si te provee, ahora te bendice. Pero si quieres tú que el Señor ahora multiplique lo poco, lo mucho que en ti hay, entonces honra a Jehová con tus bienes. Es el cuarto paso para ver la provisión del Señor en tu casa. No son 4 varitas mágicas, no. Todo parte desde la bondad del Señor y su fidelidad para con nosotros. Mirad las aves del cielo que ni trabajan ni hilan, y vuestro Padre las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que los pajarillos? Sí. Por eso, tomando este contexto, es necesario entender que todo se ciñe no a que yo haga las cosas según mi criterio, sino más bien en que permitamos que el Señor ordene nuestros pasos por sus palabras y entonces lo que nos da sea bien administrado para gloria de su nombre. Por Jehová, dice la Biblia, son ordenados los pasos del hombre. Y es la intención de cada reflexión, que tú y yo, a través del consejo, no el mandamiento, sino el consejo, de una manera muy sutil en que el Señor, como buen padre y amigo que es, nos habla, regamos luz y corrijamos. Temed a Jehová, andar en justicia, servirle y ahora honrarle con lo que ahora me ha provisto. Hay 5 llaves para abrir el cofre de la bendición de Dios. Hablando económicamente, son 4 puntos que se enseñan generalmente, pero no son 4, son 5. Primero, diezmo. Segundo, ofrenda. Tercero, primicia. Cuarto, votos. Y quinto, limosna. El voto, la limosna, la ofrenda, el diezmo y las primicias. 5. Y quiero ordenarlos para que tú también lo ordenes conmigo en tu mente. El diezmo y la primicia son para el sostenimiento de aquellos que viven del Evangelio por mandato del Señor, pues el obrero es digno de su salario. Al obrero no se le pone bozal porque está trabajando. No puedo yo calificar el diezmar o no diezmar, porque me visite o no me visite el ministro, porque me ponga en lugares de élite donde yo quisiera estar prominentemente o no. No, el diezmo es el acto de honrar a Dios con mis bienes. Es mejor un 90% con su bendición que un 100% sin su bendición. El diezmo y la primicia son para el sostenimiento del que ha dejado todo por predicar a Cristo, por administrar la iglesia, por pastorear y apacentar la grey del Señor. La primicia es cuando tú sacas un detalle de tu 90% que está bendecido, que con gratitud lo has recibido, y aunque el Señor no lo necesita, dice: Señor, quiero hacerte partícipe de un bien y voy a dártelo en manos de tu siervo. Con mucho cariño, perdona lo poquito, pero no me obligas, no soy israelita ni lo hago por ello. Pero si tú no me hubieras dado este empleo, no tendría tal vez ni para pagar los servicios de mi casa. Pero aparte del diezmo, quiero darte una primicia. Tenga 500 o tenga 50 o 10 hermanos o 1000, no importa la cantidad de feligreses que estén en la congregación, quiero honrarte con un detallito. Tómate unas oncecitas de mi parte con mucho amor. En un sobrecito aparte lo das al ministro si tú quieres darle un valor a la primicia o lo que tú quieras dar. Lo estás honrando con la primicia. A partir de eso Dios dice: ve, no estás obligado y me estás dando un detalle. Ya me diste un 10% en gratitud. Muchas gracias. Te voy a bendecir aún más.
Pero cuando tú tomas de ese 90% y también apartas algo para dar como ofrenda, entonces Dios te honra. ¿Por qué? Porque las ofrendas y los votos son para el sostenimiento ya no del ministro, sino de la obra del Señor con la cual trabaja el ministro. Son las herramientas para que el ministro, en bien, virtud y encaminamiento de su visión por esa congregación, haya determinado, de mano con el Señor, y grupo de trabajo con el cual lidera, que son la Junta Local y demás entes de los comités o ministerios que hoy se llaman. Entonces, cuando tú das tu ofrenda, debes entender que las cosas de fe se hacen con fe, pero las cosas monetarias se hacen no con fe, sino con monedas. El ministro o el hermano, aún tú, bueno, pongámonos yo como ejemplo. Yo no puedo ir y decirle a la empresa de servicios públicos, mire, yo soy cristiano, yo amo al Señor, estoy orando para que Dios te bendiga. No voy a pagar el recibo de la luz porque yo estoy orando por ti. Y Dios te va a bendecir grandemente. Estoy seguro que el dueño de la empresa se entera y me dice muchas gracias por orar por mí, pero tus oraciones no me dan para pagar el sueldo a los operarios de mi compañía. Así que si no me pagas, gracias por tus oraciones, me ven la penosa molesta de por fe llevarlo a las obras y hacer obras de fe, que es cortarte la luz eléctrica. ¿Por qué? Porque las cosas de dinero se manejan con dinero, las cosas de fe se manejan con fe. Y nosotros, aunque andamos por fe y no por vista, estamos en un mundo que requiere elementos para poder salir adelante. Y la obra de Dios sale adelante a través de la ofrenda y a través del voto. Ya el voto es cuando tú dices, en un acto de liberalidad, de generosidad profunda, no, yo quiero hacer una contribución mensual porque se necesita un piano, o porque se necesita unas baldosas, o porque necesita una pintura, o voy a dar 3 días de jornal para hacer tal labor en la iglesia como manera de voto porque no tengo dinero y la iglesia necesita mano de obra, manutención, muchas cosas. Cuando tú y yo, con el corazón, con una responsabilidad y comprometidos con el Señor, entendemos que todo lo que nos da no es para que yo lo derroche solo a mi favor, sino que también haga partícipe de mi bendición al que predica el Evangelio, vive del Evangelio, y a aquel lugar donde tú te congregas para cantar a su santo nombre con sus santos, entonces las cosas cambian. Es a partir de ahí que Dios empieza a bendecir a la persona. Ahora lo que tiene, lo multiplica. Y no solamente en un poquito, mucho. Te pongo un ejemplo, en cierta ocasión dice un hermano, cuando empezó la pandemia, que él fue a dar un diezmo, hizo unos trabajitos poquitos y sacó el diezmo, era algo, y él tenía necesidad en su hogar. Su esposa también le gusta diezmar y dice él que ella lo miró como que con la mirada le dijo, amor, pero vamos a dar diezmos, me cuenta el hermano. Entonces él dijo, claro, si el Señor me dio estos días de trabajo, ¿cómo no le voy a honrar a él con mis bienes? Entonces la hermana cuenta al hermano que ella no hizo mala cara, pero tampoco se puso contenta, como que dijo, amor, pues lo que usted diga, dice el hermano que dijo su esposa. Entonces el hermano, cuenta él, dio el diezmo, apartó el diezmo, llevó el diezmo y casualmente la muela es que apartara el diezmo y dice el hermano que entonces golpearon a su puerta. Cuando golpearon a su puerta y abrieron, una hermana, movida por el Señor, preguntó por ese hermano. Entonces su esposa le hizo llamar, dice el hermano. Y cuando bajó el hermano, la hermana le dio algo para que tomara la gasolina. Salió, hermano, dijo ella, el Señor me puso en el corazón darle algo a usted. Y le dio algo y se fue. Y cuando él miró, era el valor exacto de lo que él había tomado para honrar a Dios como con el diezmo. Dice el hermano. Entonces, la esposa de él se le llorosearon los ojos y cuenta que él le dijo a la esposa, si ves, hay que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Dios se encarga de nosotros. El Señor conoce que nosotros no tenemos, pero también conoce que hay alguien que necesita y vive el Evangelio. Lo dejó todo y se ha desgastado por el Evangelio, cuenta el hermano. A su cual su esposa le dijo, amén. Y yo pienso también y digo amén a lo mismo. Cuando uno entiende que lo que hemos recibido no es solamente para ayudarme en mi buena vida,
sino que también a Dios le complace. Cuando uno le honra con sus bienes, Dios perpetúa incluso su nombre. Y hay un ejemplo, y termino con esto. Un hombre que nos dio un poquito, dio casi todo su tesoro. Ese se llamó el rey David. Él dijo, yo de mi tesoro he dado tanto, y eso es mucho. En nuestras medidas de pesos son toneladas de oro, toneladas de plata, toneladas de piedras preciosas. Mucha riqueza dejó, porque él quería que a su Señor se le construyese un sitio, porque él no podía hacerlo, no tenía sus manos muy limpias, pero quería que a su Señor, su Hijo, le edificase una casa que fuese grande, porque su Dios es grande. Y desde ahí el Señor inmortalizó su nombre y lo puso por encima de todos los reyes que fueron antes y después de él en Jerusalén, porque él buscó honrar a su Dios. A sus hijos de otras mujeres que tuvo le dio bienes, dones. A Salomón le dio el reino en sucesión, pero a su Dios le dejó de su tesoro. Y siempre que él daba algo, le gustaba dar algo que le costase. No le gustaba lo barato, le gustaba lo mejor, porque era para que a aquel que es el mejor, su Señor. El Dios de David, la raíz y el linaje de David, es el Dios al cual tú y yo cantamos. Es el Dios al cual tú y yo oramos. Es el Dios que nos ha socorrido. Y Él no nos está mandando una reflexión como manera de cobrarnos sus bondades, que con tanto amor y con tanta espontaneidad y generosidad hace para con nosotros. Pero pienso yo que si nosotros que vivimos en una época mejor que la de David, mejor que la de Moisés, mejor que la del mismo Adán en el huerto, mejor que la de Abraham, estamos comprometidos con Dios y debemos, en gratitud, mostrar al Señor la bendición, mi corazón profundamente henchido de felicidad para dar honra a su nombre a través de aquello con lo cual me ha bendecido. ¿Quieres tú que eso que tienes Dios te lo multiplique? Aprende a honrar al Señor con sus bienes. Un hermano en mi pueblo, me acuerdo, un hermano de por ahí una finca muy grande. Hacían programas, había varios hermanos que tenían fincas grandes, fincas paneleras. Y las primicias, ellos no faltaban con primicias, con diezmos muy formales y muy puntuales con el Señor y también con dar para la obra. Y eran los hermanos más bendecidos. Y era tanto que le dieron ese mismo ejemplo a sus hijos. Y aún, aunque muchos de ellos o ellos ya murieron, sus hijos vivos al día de hoy, siendo personas inconversas, van cada mes que hacen inventario de sus almacenes y llevan el diezmo de sus ganancias. Y dice, nos va muy bien. Y papá nos enseñó que debíamos honrar a Dios con los bienes. Y aunque no son salvos, aunque son personas que no temen de Dios, en su corazón entendieron que todo lo que reciben es de parte de su Señor, del Dios de su Padre. Y puntualmente mensual llevan no 10.000 ni 100.000 pesos de diezmo. Llevan mucho diezmo en esa congregación en la cual yo fui administrado. Porque dar a Dios lo de Dios y honrarlo con lo que me ha dado hace que lo que tienes se multiplique. Esas personas tienen de las fincas más grandes en esa localidad, un pueblo muy grande del Tolima. Tienen los negocios muy hermosos allá en el Tolima. Todos los hijos de esos hermanos que le enseñaron la fidelidad de dar a Dios, de honrarlo con sus bienes, algunos inconversos y otros creyentes, puntualmente saben que todo es del Señor y de lo recibido de la mano del Señor, aunque no le obedezcan, deben honrarle. Y son muy prósperos en su vida. Qué bueno que tú y yo aprendamos este mismo principio de honrar al Señor con nuestros bienes. Hay muchas compañías, y hay mucho para hablar de esto, que son muy sólidas en todo el mundo por honrar al Señor con sus bienes. Te puedo decir nombre de cantidad de compañías que son precedidas por hermanos de la iglesia. Y no solo eso. Y con esto termino. Estaba en un pueblo del Tolima predicando. Y mientras oraba, pues para predicar esa dominical, me acuerdo que se acercó alguien, entró, le dieron la bienvenida, y yo vi que la persona habló, yo estaba en la parte de atrás orando, y entonces yo levanté mi rostro y el hombre simplemente preguntaba, ¿dónde está el alfolí? Entonces le señalaron, lo invitaron al culto y dijo, mire,
A mí no me interesa el culto. Yo solo sé que lo que tengo, Dios me lo ha dado y yo quiero dar el diezmo. Y vengo a dar el diezmo, no me hablen de culto. Yo solo quiero honrar a Dios con mis bienes. Y esa persona de ese pueblo, yo me puse a pensar, un impío, una persona que no teme a Dios, que está en manos del pecado, atado, siente esa gratitud y reconoce que aunque es un pecador, Dios le ha dado lo que tiene y viene y lo trae. No puede ser posible que alguno de los que está escuchando, o de aún servidores, se pongan en la tarea de no honrar al Señor con sus bienes y antes enseñen al contrario. Ten cuidado. Si tú no lo quieres hacer, no lo hagas. Pero si tú quieres bendición, honra al Señor con tus bienes. No seas tropiezo a aquel que lo quiere hacer. Y si Dios bendice a esas personas que honran a Dios con sus bienes, no te pongas bravo ni tengas envidia, porque Dios es justo en todos sus caminos, como lo dice Apocalipsis. Entonces, el final de aquellos hermanos de campo que enseñaron a sus hijos a diezmar y que hoy son inconversos, pero que diezman, ¿sabe cuál fue el final de esos hermanos? Aún si hacían sorteos en la iglesia, algún novillo para hacer alguna actividad económica, ellos compraban su boleta como cualquier hermano. ¿Y quién cree que se ganaba los sorteos? Esos hermanos. Salía cualquier cosa, se lo ganaban ellos, se lo ganaban ellos, todo. No era que compraran 100 boletas, una como cualquier hermano, pero Dios que conoce los corazones y la intención con que lo hacían, les recompensaba enormemente. He visto eso en cantidad de hogares, de vidas, de ministerios. ¿Quieres tú? Y termino con esto. Que el Señor no te falte con su provisión en tu casa. Tienes ya el manual, 4 peldaños hacia abajo, en humildad, para que tú seas exaltado con la bendición del Señor. No seguimos al Señor para que nos bendiga con riquezas. ¿Qué importan las riquezas? Eso se va a quedar cuando Cristo venga por nosotros. Pero importa es que con lo que tienes, sea poco o sea mucho, honres al Señor con tus bienes. Así sea la bendición de algo poco, de unas empanaditas, de una venta ambulante, de unos dulcecitos que vendes, qué sé yo, séle fiel al Señor, a ver qué pasa. Te aseguro, en el nombre de Jesucristo, el Maestro de mi alma, el que presenta las Escrituras, al que amo y que tú amas también conmigo, te aconsejo, honra al Señor con tus bienes. Si pones en práctica estos 4 puntos, serás puesto por encima aún de muchos hermanos en la congregación. Que seas tú una enseñanza. Así otro te diga no lo haga, hazlo. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, tú ya sabes qué pasa. Pero no esa manera de chantaje, sino manera de crear profunda reflexión. Recuerda que este programa, el Correo Bíblico, es diseñado con la única intención de que tú y yo adquiramos sabiduría. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en la noche me hace aprender sabiduría. Va a llegar el ocaso y qué bueno, ir a reflexionar y pensar. Todo lo que tienes no es porque alguien te lo regaló. Dios movió a alguien que te lo regalara o te empleara para que no pases necesidad. Entonces reconócelo y hónralo con tus bienes. Resultado, tus graneros se llenarán de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora lo bendecido es rebosante. Un abrazo fuerte de tu hermano, amigo y servidor Adán Arias desde Bogotá, Colombia. Cerramos con una página musical y hasta la próxima.